¿Recordáis la frase «sin cuerpo no hay delito»? Seguro que sí, pero ¿conocíais uno de sus orígenes en España? Aunque esta frase sea una simplificación, a raíz del caso que os voy a contar ahora, se modificó el Código Penal para que no se pudiera presentar una acusación por haber terminado con la vida de alguien si no se encontraba el cuerpo sin vida. Este es el caso Grimaldos, más conocido como el crimen de Cuenca. Este fue uno de los mayores errores judiciales de nuestro país. Una historia real terrible que mezcla desaparición, maltrato, tortura, cárcel, estigma, cambios legales y cine prohibido. Y os preguntaréis por qué hago yo ahora este caso si yo hasta ahora solo había hablado de casos de mujeres. Pues que resulta que me llegó la sugerencia de un seguidor y cuando me puse a mirar resulta que yo la película de este caso la había visto con mi abuela. Y punto número 1, todo lo que yo había visto con mi abuela, todos los recuerdos que tengo asociados con mi abuela son positivos. Y así la recuerdo también de paso. Había visto al menos algunas partes de esta película, no todo porque si no me habría traumatizado probablemente. El caso es que esto fue como memoria desbloqueada y empecé a recordar cosas. Está muy bien recordar este caso ya que fue un error judicial tremendo que ocupó hojas y hojas de la crónica negra de España. Así que vamos a recordarlo, porque quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y es que la película de este caso no es solamente que cuente una historia, es que la película ya es una historia en sí misma. Pero antes de dar más detalles sobre eso, vamos a hablar del caso en sí, que para eso estamos aquí. Así que ahora sí, vamos al lío. Estamos en el año 1910 en la provincia de Cuenca. José María Grimaldos era un joven de 28 años natural de la población de Tres Juncos, apodado El Cepa, y desaparece un día después de vender unas ovejas de su propiedad. Era un chico humilde, de pobre entendimiento o pocas luces, así se decía entonces, me sabe fatal decir esto, pero así lo describen en muchos sitios, para que nos pongamos un poco en contexto también. Y trabajaba en la finca El Palomar, propiedad de Francisco Antonio Ruiz, el alcalde de Osa de la Vega. Al parecer, José María era blanco de burlas de dos de sus compañeros, León Sánchez, el mayoral, y Gregorio Valero, el guarda. El 20 de agosto de 1910, José María vendió la oveja y desapareció. Después de varias semanas, ya sabemos cómo son los pueblos, empieza a correr el rumor de que habrían acabado con su vida con el objetivo de quitarle el dinero de la venta de los animales. La familia de José María tenía conocimiento de las burlas que recibía este por parte de sus compañeros, ya que él mismo las solía comentar en casa continuamente. De modo que la familia denunció a estos dos compañeros ante el juzgado de Belmonte. León y Gregorio fueron detenidos para llevarlos a juicio, pero después de interrogarlos no había pruebas y los tuvieron que dejar en libertad. Así que en septiembre de 1911 la causa fue sobreseída. Pero como imaginaréis, el caso no termina aquí. Después de 2 años, en 1913, después de que la familia de José María insistiera muchísimo, se vuelve a reabrir el caso. Vuelven a denunciar coincidiendo con la llegada de un nuevo juez a Belmonte. Este juez era Emilio Isasa Echenique. Se reabre el caso y vuelven a detener a León y a Gregorio. Y aquí comienza un auténtico calvario. La Guardia Civil empieza a maltratarlos y de una manera muy bestia. Los separaron en celdas distintas y los interrogaban mientras le pegaban palizas impresionantes. Le arrancaron pelo, uñas, dientes y hasta los colgaron de sus partes íntimas. Por otro lado, los alimentaban con bacalao sin desalar y luego los privaban de agua. Ya os imaginaréis que con todo esto lo que querían era que confesaran que habían terminado con la vida de José María y averiguar el paradero de su cuerpo. Finalmente terminaron confesando y culpándose el uno al otro. Sobre el paradero del cuerpo dieron muchísimas versiones. Que lo habían quemado, enterrado, dividido en varias partes, que luego le habían echado restos a los cerdos y que luego los huesos los machacaron hasta hacerlos polvo. Así que finalmente se levantó un acta de defunción donde decía que José María habría perdido la vida el día 21 de agosto. En el acta había una anotación que decía que no había podido identificarse el cuerpo por no haber sido hallado.
y de esta forma se dieron por probados los hechos. En 1918 se celebró el juicio. El sumario estaba lleno de contradicciones y de cosas que no tenían ningún sentido, porque eran cosas sin esclarecer. Y la defensa lo que intentó en este caso fue básicamente evitar la pena capital. Es como que creían que no podían aspirar a más. Creían que esto era lo máximo que podían conseguir dada la opinión pública y todo lo que se había formado. ¿Recordáis el garrote, no? Pues aquello estaba vigente. Además fueron juzgados por un jurado popular, así que ya os podéis hacer una idea después de todo lo que se había formado alrededor de este caso. El jurado deliberó solo 30 minutos. Declararon culpables a los acusados y los condenaron a 18 años de prisión. Gregorio en Valencia y León en Cartagena. El 4 de julio de 1925, como resultado de 2 decretos de indulto, salieron de la cárcel tras haber cumplido 12 años y medio de prisión. Y tras recuperar la libertad, pues os podéis imaginar lo que se encontraron estos dos hombres en sus casas. Pudieron ver la cruda realidad a la que se estaban enfrentando sus familias. Lo mal que habían estado todos esos años. Se enfrentaron a la indignación y al rechazo de la comunidad después de la acusación y condena de sus familiares. Y León y Gregorio tuvieron problemas para encontrar trabajo después de la cárcel. Sus vidas y la de sus familias quedaron destruidas. En el año 1926 todo cambió. El cura de Tres Juncos, Pedro Rufo Martínez, recibió una carta del cura de la localidad de Mira, a unos 170 kilómetros más o menos, pidiéndole la partida de nacimiento del Cepa. El párroco le estaba solicitando esta partida de nacimiento porque José María Grimaldos quería casarse. ¿Y qué hizo el cura de Tres Juncos, Pedro Rufo Martínez? Escondió la carta y no respondió. Y al no recibir respuesta, fue el propio José María Grimaldos el que apareció por su pueblo, vivo y coleando. Nadie podía creerlo, aunque había habido rumores de que había personas que lo habían visto. El juez de Belmonte ordenó detener al supuesto José María Grimaldos y la explicación que dio en resumen fue que al verse con el dinero de las ovejas en los bolsillos le dio un barrunto y se fue. Que no se despidió ni de su amo, ni recogió su ropa ni nada, porque el plan era irse a los baños de la Celadilla y volver a los pocos días. También he encontrado en algún sitio que incluso en estos años le escribió una carta a su hermana, pero que nunca tuvo respuesta. Y al parecer se sabía que esa carta había llegado, pero que nadie había dicho nada. El escándalo fue inmediato, la prensa explotó. Se interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de la Audiencia de Cuenca, diciendo que había argumentos suficientes para estimar que la confesión de León y Gregorio había sido arrancada mediante violencia continua. De modo que los declararon inocentes y anularon el acta de defunción de José María Grimaldos. Determinaba también las indemnizaciones que tendrían que recibir estas dos personas por parte del Estado. ¿Y qué fue de León y de Gregorio después de esto? Pues se fueron a Madrid, lejos de su pueblo y de la gente que lo había condenado, y les dieron un puesto de guarda jurado en el Parque del Retiro. En el año 1935 el Estado les concedió una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con retroactividad de 5 años. ¿Y qué ocurrió con los responsables de esta barbaridad? Pues el juez de Belmonte, Emilio Isasa Echenique, perdió la vida poco después de conocerse la sentencia rectificativa. Oficialmente la perdió por una angina de pecho, pero se rumoreaba que se había quitado la vida. El cura Pedro Rufo Martínez sí que se quitó la vida. Se ahogó en una tinaja de vino. El 17 de mayo de 1935 se inició en la Audiencia Provincial el juicio contra el resto de los responsables. El fiscal pidió 8 años de prisión y una multa de 25.000 pesetas por delito de coacciones. La acusación particular los acusó de coacción, amenazas y falsificación de documento público. Entre estas personas había 3 guardias civiles, un trabajador del juzgado de Belmonte y 2 médicos forenses. Todos y cada uno de ellos fueron
absueltos. A raíz de este caso se modificó el Código Penal para que no se pudiera presentar una acusación por haber terminado con la vida de alguien si no se encontraba el cuerpo. Esta reforma estuvo vigente hasta el año 2015, cuando a raíz del caso Marta del Castillo la aparición del cuerpo ha dejado de ser indispensable para la acusación. Y ahora sí, vamos a hablar de la película. En el año 1979, Pilar Miró llevó esta historia al cine con la película El crimen de Cuenca. Fue una obra valiente, crítica y directa, pero también incómoda, ya que fue censurada durante la democracia. La película fue secuestrada por la jurisdicción militar y Pilar fue procesada por un presunto delito de injurias hacia la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque la película es un alegato contra la... y se sobreentiende que todo esto lo cometen guardias civiles. Esto fue uno de los mayores escándalos de la transición española. La censura fue sorprendente, además de supuestamente ilegal, ya que la censura se había abolido 2 años antes. Finalmente, la película El crimen de Cuenca fue estrenada en agosto de 1981 y fue la más taquillera de la temporada. Consiguió 2.621.614 espectadores, superando grandes títulos de Hollywood como Superman 2, Aterriza como puedas o En busca del arca perdida. Y aunque efectivamente se estrenó oficialmente en agosto del año 81, antes del estreno hubo proyecciones privadas. Uno de los motivos por los que os comentaba que quería hacer el caso es porque Pilar Miró fue una figura muy relevante del cine español. Dirigió películas como La petición, Gary Cooper, que estás en los cielos, Beltenebros, El pájaro de la felicidad y El perro del hortelano. Su trayectoria reveló un compromiso con la igualdad de género y la visibilización de la mujer en la industria audiovisual, ya que ella misma tuvo que abrirse camino en un mundo que era de hombres. Fue una de las pioneras en el sector audiovisual en España. Fue la primera mujer en desempeñar el papel de realizadora en el sector audiovisual. Y también fue la primera mujer en dirigir Radio Televisión Española. También fue directora general de cinematografía. En el año 1981 denunció haber sufrido acoso sexual en Radio Televisión Española. Todo esto antes de ser directora. Pilar Miró tenía una salud delicada ya que padecía una insuficiencia cardíaca desde que era joven y perdió la vida con tan solo 57 años a causa de un infarto. En el 2019, el documental Regresa el Cepa recuperó la historia del rodaje y de la censura. Porque el crimen de Cuenca no fue que hubieran acabado con la vida de ningún pastor. Fue el caso de un sistema que prefirió castigar antes que comprobar. Y este es un caso que no deberíamos olvidar. Y ya para terminar, una reflexión final. Y es que a mí me da la sensación de que obviamente hemos evolucionado. Ya la investigación no es la de maltratar a una persona hasta que te confiese que ha terminado con la vida de alguien o hasta que te confiese lo que tú creas que ha hecho. Pero hasta hace relativamente pocos años se escuchaban cosas así. O sea, obviamente no habían llegado a esta salvajada. Pero me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Rocío Baninkoff. Bueno, no hablo de la salvajada que le hicieron a Loli Vázquez, por supuesto. Ahora me refiero al novio, que su novio, él no, su madre, en uno de los documentales dijo que le había dicho: mamá, yo voy a decirles que he acabado con la vida de Rocío. Porque es que dice que se sentaba, empezaba: venga, que yo sé que has sido tú, venga, que no pasa nada, venga, dímelo. Y como que presionaron mucho al muchacho, y el muchacho ya estaba tan desesperado que le dijo a la madre que iba a decir que había sido él. O sea, y no es el único caso que he escuchado, lo que pasa es que este es el que me ha venido ahora a la cabeza, ¿vale? Os digo, hemos evolucionado, evidentemente, pero que tenemos casos no tan lejanos en los que se vivían situaciones como esta. Como este ejemplo que acabo de poner del caso del novio de Rocío Baninkoff. Bueno, espero no haberos decepcionado. Por petición popular casi, porque pregunté en uno de los vídeos y comentasteis muchísima gente que queríais otro caso diferente de True Crime al uso, pues al final lo he hecho. Y bueno, espero que os haya gustado.
Así que sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.